pero mi tema son los mitos. Y voy a empezar con la definición de un autor que hemos escuchado mucho estos 3 días, ¿sí, no? Que dice sobre los mitos, dice, un mito traduce un sistema de tensiones de un pueblo. Es un ladrillo. Un mito traduce un sistema de tensiones de un pueblo. Y eso es lo que vamos a estudiar. Es un sistema de tensiones que se traduce en imágenes, porque los mitos son imágenes esencialmente. Y al plasmarse en imágenes, se convierten estas imágenes en fuerzas orientadoras de la actividad individual y colectiva. Entonces, esto es válido, esta definición es válida tanto para individuos como para conjuntos humanos. Y para entenderlo, y a instancia de la Rosita que me dijo, yo no entiendo los mitos, así que explícame cómo quiero que es un mito. Voy a hacer un rodeo y vamos a tratar de entenderlo a nivel de individuo. Entonces vamos a hacer un ejercicio que yo también quisiera que me acompañen en ese ejercicio para que podamos profundizar en conjunto. Y es el siguiente. Si uno quisiera fijar su atención, por ejemplo, en esta conversación que estamos teniendo, si uno quisiera fijar su atención en algunos minutos, rápidamente se da cuenta que es muy difícil tener una atención pura, porque esta acción de atender está interrumpida continuamente por imágenes que pasan por nuestra cabeza. Tratan de atender, tratan de escucharme y hay imágenes que pasan. Así que esta acción es interrumpida continuamente por ensueños, por imágenes que pasan por nuestra mente. Si empezamos a observar que son ensueños, van a ver que algunos de ellos tienen un carácter pasajero o situacional y que pueden compensar la situación inmediata en la que estoy sometida a ciertas presiones. Por ejemplo, un vaso de agua que compensa tengo sed, ¿no? Hay calor en la sala, tengo sed, es una presión. Mi cuerpo está sometido a tensiones y tengo una imagen, voy a ir a buscar una bebida. O voy a ir a buscar un café porque quiero despertarme un poco, quiero despejarme, acabamos de almorzar. Hay imágenes situacionales que me interrumpen. Pero si seguimos observando los ensueños, hay algunos ensueños que tienen mayor fijeza, que aparecen más repetidamente y que además a veces algunas imágenes denotan un mismo clima mental, una misma emocionalidad. Son imágenes que aparecen de nuevo y de nuevo, aunque hayamos cambiado de situación. Ahora ya no estoy acá, ahora estoy en Cochabamba, pero siguen apareciéndome ciertos climas mentales y ciertas imágenes aparejadas. Entonces podemos decir que hay un núcleo fijo que dispara imágenes o ensueños en cada individuo. Y esas imágenes nos van orientando, aunque uno mismo no advierta esas imágenes. Uno va donde la imagen te dirige, pero uno no necesariamente ve que hay imágenes que se repiten. Así que dicho más simplemente, hay un núcleo fijo en cada uno que se manifiesta con imágenes compensatorias. Pero en este caso no es una situación, no es una situación situacional en que tengo sed y me aparece un vaso de agua, sino que es un núcleo fijo emocional que va disparando imágenes que lo compensan continuamente. Las imágenes tienen una función, tienen una propiedad que es orientar al cuerpo las actividades en una determinada dirección. Y la conciencia, ya hemos hablado de la conciencia, así que no vamos a volver a una definición de la conciencia, pero la conciencia no advierte lo que sucede con esas imágenes que guían las actividades, porque este núcleo no se visualiza, se lo experimenta como clima mental. No es una imagen, el núcleo, no es una imagen, y este núcleo sí va a determinar estas imágenes compensatorias, las que llevan a una determinada conducta y que a su vez llevan a una determinada actividad. La conducta lleva a una actividad. Ejemplo, ahí estamos.
Acá tenemos distintos ejemplos de núcleo. Hay muchos más, pero bueno, tomé estos tres que los voy a después desarrollar en la segunda parte también. Núcleo, temor al futuro. ¿Alguien siente eso? ¿Temor al futuro? Inseguridad, otro tipo de emoción, de inseguridad, desorientación. ¿Se pueden reconocer? ¿Ah? La sentimos varias veces, a veces varias veces en el día. Imágenes compensatorias a un núcleo de este tipo. Si tomamos el temor al futuro, una imagen compensatoria, pueden haber muchas, pueden haber imágenes compensatorias por individuos. Una imagen compensatoria, generar mucho dinero para asegurar mi futuro. Tengo un futuro incierto y el dinero podría asegurarme esta situación y dejarme más tranquilo. Conducta asociada a la imagen es, por ejemplo, desproporcionar mi tiempo en la pega, mi tiempo en relación a la amistad, a la familia, o por ejemplo, estar continuamente pensando en un rédito financiero en cualquier tipo de situación en que me encuentro. Son distintas conductas. ¿Ah? En una estoy desproporcionando mi situación de vida y en otra estoy siempre con el tema. Aunque esté en una situación afectiva, estoy aumentando en rentabilidad. Y pueden haber otras conductas. Estos núcleos pueden operar durante mucho tiempo, pero tienden a modificarse en los cambios de etapa. ¿Por qué? Porque en el cambio de etapa se va a modificar el sistema de tensiones de esa persona y por lo tanto sus imágenes compensatorias. Ejemplo, el niño que pasa de niño a adolescente, en la etapa anterior su temor es que lo separen de las figuras parentales o de la referencia. Y cuando pasa a la adolescencia, en realidad lo único que quiere es mostrar que no tiene nada que ver con esa figura de referencia. Ha cambiado el sistema de tensiones. También los núcleos pueden quedarse fijos durante mucho tiempo. Por ejemplo, una persona puede quedarse fijada en un clima infantil de temores y va a tener durante 30, 40 años imágenes compensatorias a ese temor de infancia. Y probablemente tenga conductas asociadas a ese clima infantil. Así que puede que cambie y de repente quedan fijos. Entonces, esas imágenes compensatorias al núcleo en un individuo también se reproducen a nivel social. Y ahí entramos entonces en nuestro tema. Entonces volvemos a lo que comentamos al inicio. Un mito traduce un sistema de tensiones de un pueblo. En momentos de crisis social, por ejemplo, en que todo parece caerse, en que no hay referencias claras, las imágenes compensatorias de todo un pueblo pueden ser de tipo posesiva, de adquisición, como una forma de compensar con algo permanente ese clima de inestabilidad y de caos. Entonces, bien podría plasmarse el mito del dinero. ¿Alguien le suena? Alguien podría plasmarse el mito del dinero como aquello que da libertad, que genera bienestar y que genera la felicidad. Y el comportamiento de toda una sociedad podría estar orientada a obtener el dinero y todo lo que compra el dinero, que sería finalmente el sistema de imágenes que se dispara frente a ese núcleo fijo, frente a ese clima fijo que es que todo es caótico, que estamos en una inestabilidad total, etc. ¿Me siguen? ¿O estoy hablando en chino? Entonces, y tal como sucede a nivel individual, como lo dijimos hace un rato, en que al núcleo no se lo ve mientras está actuando, en que la conciencia no capta que está siendo orientada por ese clima fijo, también sucede con los conjuntos humanos. No se percibe la relación que existe entre un mito operando y las tensiones básicas de ese momento histórico. Así que si alguien cree que lo que está haciendo es la realidad misma, no se enoje si ahora estamos hablando de que son mitos. Mejor se va.
Habiendo esclarecido entonces la forma de operar del mito desde esta mirada de Silo, esto es, son elementos que se trabajan en esta visión de Silo, está claro que tenemos mitos y mitos. Así que vamos a ver lo que son estos mitos. Hay mitos colectivos que perduran una década, 30 años, 40 años, compensando una etapa de dificultad específica, y luego se adscriben al mito o a los mitos más antiguos que estaban operando en el trasfondo de ese mito específico, o modifican mitos o generan nuevos mitos. Para dar un ejemplo, el mito del self-made man, del hombre exitoso, del hombre que parte desde cero, pobre, sin ningún peso y termina siendo un súper exitoso, es un mito de algunas décadas. ¿Cuánto tendrá? ¿30 años? ¿40 años? ¿Cuánto va a durar? No, un mito que va a durar 2000 años, ¿cierto? Pero es una imagen orientadora de conducta. O sea, pueden observar cómo acá un mito orienta conductas y lleva hacia el mundo. Voy a volver sobre este mito más tarde en comparación con otro. Hay mitos que perduran en toda una cultura, aunque a menudo se pueden ver modificaciones a lo largo de esa cultura. Voy a dar un ejemplo. En el Popol Vuh, el primer hombre fue hecho de barro. ¿Ah? Pero el hombre de barro, a las primeras lluvias, se vuelve a convertir en fango. Porque en ese momento del Popol Vuh, cuando se escribe esa etapa, la gente no manejaba altas temperaturas del fuego y por lo tanto el hombre de barro era barro cocido. Y el barro cocido, cuando se humedece, vuelve a ser barro. Entonces el hombre de barro, que tenía consistencia con el agua, se disuelve y se transforma en barro. Entonces, habiendo fracasado en su intento, los creadores empiezan a buscar otra materia prima y hacen los hombres de madera. Pero los hombres de madera son muy duros, son insensibles, golpean su entorno y no adoran y no invocan a sus creadores. Entonces el proceso cultural lleva a los creadores al hombre de maíz. Y el hombre de maíz sí sabe venerar y reconocer a sus creadores. Entonces es probable que en estos cambios, acá vemos un mito que evolúa, que se desarrolla a lo largo de una cultura, que se lo ve en el Popol Vuh. Entonces es probable que estos cambios, esta evolución del hombre del Popol Vuh, corresponda a un sistema de tensiones ligado a una pregunta bastante universal, que la tenemos hasta hoy, que es ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Y la respuesta, en este caso del Popol Vuh, va variando según la tecnología que ellos van desarrollando. Lo que está muy bien descrito en el tipo de material en que está hecho el hombre. O sea, primero manejan el barro cocido, después manejan la madera y después llegan a la tecnología del maíz, que uno podría imaginar que resuelve las tensiones básicas de una tribu, porque el grano se lo puede guardar. Bueno, ahí partimos en interpretaciones, pero el hecho descriptivo es que va variando la tecnología, por lo tanto va variando el sistema de tensiones y por lo tanto va variando el tipo de imágenes que se va plasmando en el mito y que va cambiando a lo largo de una cultura, ¿cierto? Otro ejemplo de mito que se transforma a lo largo de una cultura es el mito de Prometeo. Prometeo es un titán, o sea, es de los dioses que son anteriores a los olímpicos, que son estos brillantes griegos. Y este titán le roba el fuego a los dioses, se lo roba, porque el fuego era de los dioses, estaba en el cielo, y se lo entrega como un don a los hombres. Y en este mito queda claro que el fuego es tomado de la naturaleza, porque en la naturaleza está el fuego, está en los meteoritos, está en el rayo, está en la lava volcánica. Entonces acá se conocen los beneficios del fuego. El hombre, el ser humano conoce los beneficios, pero no tiene manejo del fuego, no sabe producir fuego. Es algo que pertenece a los dioses.
Y Prometeo lo roba. El fuego destinado a los dioses. ¡Qué insolencia! ¡Qué atrevimiento! Él incurre en un acto de total rebeldía frente al orden natural establecido y será además castigado de por vida, porque de ahí el jefe, Zeus, lo encadena de por vida a una roca con un suplicio atroce, porque ha incurrido en este atrevimiento. Pero en un momento más tardío, mucho más tardío, en un momento mucho más tardío, Prometeo es el ente civilizador. Él le va a enseñar a los hombres a hacer ladrillos, a laburar la tierra, a construir naves, a transportarse. Entonces, ¿ahí qué vemos? Ahí vemos que ya hay manejo del fuego. No necesitamos a un titán que se lo robe a los dioses, porque ya hay manejo, ya se sabe producir fuego. No hay necesidad de robarlo. Y entonces el desarrollo del mito de Prometeo es que es el ente civilizador. Ahí tenemos un prólogo, un diálogo muy lindo de Prometeo en Mitos Raíces Universales de Silo, en los mitos griegos. Él dice, él muestra todo lo que les enseña. ¿Ah? Pero él ya no es el que roba, hay una modificación del mito. ¿Se entiende? Después hay mitos que perduran más allá de una cultura, más allá, y que se traspasan a otra cultura, ajustándose, adaptándose a una nueva cultura. Hay mitos que logran llegar hasta el día de hoy, aunque se hayan generado hace 4.000, 5.000 años atrás. Un ejemplo, la búsqueda de inmortalidad. ¿Quién no quisiera ser inmortal? No es una búsqueda que sigue actuando. Es la búsqueda de inmortalidad de Gilgamesh, que vamos a describir en este caso, que viene de las tablillas asirias sumerias que están escritas en signos cuneiformes. Gilgamesh, que busca realizar su inmortalidad a través de las hazañas gloriosas que él va a inscribir en las lápidas en su ciudad, que es Uruk. O tenemos otro mito de alguien cercano, de la misma familia, que es Uspanishtim. Uspanishtim, que también aparece en los textos acadios y sumerios, o sea, hace 5.000 años, y él se pudo salvar del diluvio universal y acceder a la inmortalidad. ¿Por qué? Porque él escuchó las recomendaciones que le dio el dios de la sabiduría, Ea. Ea, en los sumerios, es el dios que vive en el Apsu, que son las aguas de la profundidad, a las que no se accede. Y Ea le recomendó que hiciera una barca techada en que pusiera toda su prole, que tomara un ejemplar de cada especie, mujer y hombre, y que la pusiera en esa barca techada y que esperara. Pero en realidad la inmortalidad, bueno, ahí se salvó la vida, que se metieron en el barco, pero después los dioses encuentran de que en realidad él ha hecho un aporte a la especie, porque él le ha dado continuidad a la vida, él le ha dado continuidad a la especie, y es por eso que le dan la inmortalidad. Así que se la ganó, pero él escuchó las recomendaciones de Ea. Una mujer, claro. Es un mito. Es un mito. Entonces, la pregunta es ¿de qué dependerá que perduren o mueran esos mitos? ¿El tema que buscan resolver? ¿Habrá temas que trascienden los tiempos y otros no? ¿Habrá sistemas de tensiones y de búsquedas que aparecen siempre y otros que son más epocales? ¿O estarán ligados al manejo tecnológico de un particular momento histórico o del nivel de conocimiento de ese momento y que sea capaz de modificar el sistema de tensión en un momento dado? ¿O esto estará ligado a ambos? O sea, ¿hay tensiones permanentes? ¿Habrá tensiones que se logran modificar, como en el caso del hombre del Popol Vuh, en que se va modificando por la tecnología? Ellos van tomando otra tecnología y van modificando el sistema de tensiones. Entonces, ¿serán cosas permanentes o estarán ligados a ambos fenómenos?
Y mi hipótesis, bien, no hay tanto material sobre esto, mi hipótesis es que no todos los mitos nacen de la misma profundidad. O mejor dicho, no todos los mitos responden al mismo nivel de necesidad. Hay necesidades que surgen de zonas más profundas y otras que surgen de zonas más periféricas. No es la misma necesidad que surge, por ejemplo, a raíz de un gran desequilibrio de la naturaleza, a la necesidad que surge en un cambio civilizatorio, aunque en ambos exista el temor frente a la muerte. O sea, el temor frente a la muerte está siempre, pero la situación puede ser distinta o vivida distinta si estamos frente a un gran terremoto, a un cambio de civilización. Para fundamentarlo, y apoyándome en Silo, diría que hay mitos que se construyen desde la racionalidad y que por lo tanto son bastante más periféricos. Por ejemplo, en lo que vimos en el mito del self-made man americano, responde más bien a la ley del más fuerte, a un mundo competitivo. Y es por lo tanto muy específico, muy epocal, muy racional frente a una situación dada. Y después están estos mitos que se construyen desde espacios más profundos, porque responden a un gran clamor, a una fuerte necesidad, ubicada más profundamente. Por ejemplo, los mitos que aparecen en los cambios civilizatorios, en que la conciencia se debate entre un pasado desgastado, fracasado, sin sentido, y la necesidad de abrir la mente hacia nuevas posibilidades. Imagínense el nivel de necesidad que puede haber en esa situación. Imagínense, el pasado está cerrado, porque está sin sentido, nada funciona, pero el futuro hay que arriesgarse a abrir posibilidades, y eso hace temblar a cualquiera. Imagínense la situación de inestabilidad que vive ese momento de civilización o de cultura. Es una tremenda necesidad que aparece ahí, casi de sobrevivencia, de continuidad de la especie. Entonces, desde esa profundidad, que me imagino que han surgido los mitos de las grandes civilizaciones, los mitos de creación, que se los llama. Así que vamos a tratar de meternos en eso, en esa situación mental. Vamos a tratar de imaginarnos a este antepasado nuestro, este homínida, saliendo casi del mono, apenas hiriéndose, en completa oscuridad en las noches, muerto de frío en el invierno, con las épocas glaciales que se le vienen encima, sigue muriéndose de frío de día y de noche, a merced de animales más grandes y hambrientos que él, y a punto de desaparecer como especie, en una desprotección total. Y desde esa profundidad, que puedo imaginarme el surgimiento del mito de Prometeo, ese titán que roba el fuego. A este respecto, Silo comenta cuál es la esencia de los mitos, de los profundos, de los que perduran, y dice: estos se forman desde los espacios profundos y son la traducción de ese contacto con lo profundo. Le hemos dado varios nombres a esto de lo profundo, así que creo que entendemos de lo que estamos hablando, de un espacio profundo. Quiero contar otro mito que tiene claramente el sello de lo profundo y para un poco entender de lo que estamos hablando, que es un mito que aparece en muchas civilizaciones. Les voy a contar la fábula griega de Higinio. ¿Dónde está? A ver, pasa ahora. Pasa. Acá. La fábula griega de Higinio, en que la diosa Inquietud está sentada al borde de un río y empieza a darle forma al barro. Y resulta que Zeus pasa por ahí y se muestra muy interesado por esta figura de barro. Y él le dice a la diosa, le dice: pero es solo fango, pero parecen pedir un espíritu. ¿Por qué no las animas? Y ella responde: yo, por la época que me toca vivir, los griegos, ya no tengo ese poder.
La diosa madre sí lo tenía. Yo ya no tengo ese poder, pero tú sí lo tienes. ¿Por qué no animas esas figuras? Así que Zeus, primero dudoso, pero atraído por esa figura, termina poniéndole sus manos sobre la cabeza y las anima con su calor. Y las figuras de pronto comenzaron a respirar, a animarse. Ánima. Estábamos con la conferencia anterior con el ánima. Otro ejemplo similar está en el mito conocido como Atrabasis, que es anterior a los griegos, y aquí es la diosa madre Aruru. Ella es asiria babilónica, que está modelando el barro, que está mezclando este barro con la sangre del cuerpo de dios Hue, que fue sacrificado, y forma el primer hombre, sobre el cual ella sopla y le da el aliento de la vida. Eso lo pueden encontrar en la tablilla 1, columna 4. Y el último ejemplo, que lo conocemos un poco más de cerca, es un extracto del Antiguo Testamento, en que Dios sopla su aliento en Adán, que es una figura de barro, y le da vida. Lo que quiero mostrar es que hay mitos ligados a lo profundo, que además lo expresan casi, y que surgen desde el espacio. No traducen un sistema de tensiones periférico. Están ligados a una necesidad que involucra todo el ser. Y además se expresan en distintos momentos históricos, en lugares distintos y en civilizaciones que no siempre estaban conectadas. O sea que podemos ver que en civilizaciones no conectadas aparecen mitos similares y que reflejan ese contacto con lo profundo. ¿Y qué hay del momento actual? No voy a dar respuesta, voy a hacer una pregunta, así que bajo el tiro de la expectativa. ¿Hay mitos operando? ¿Cuáles son más periféricos y cuáles responden a mitos más profundos? ¿Cuáles podrían perdurar y cuáles están muriendo? ¿Estaremos conectados con aquellos que surgen desde lo profundo y que proyectan el proceso humano hacia el futuro? A mi parecer está claro que hoy estamos en el declive de un mito bastante piojento, como diríamos en Chile, bastante malo, que es, o sea, el mito del dinero, que es una poca cosa, una poca monta. El hecho de poder verlo, de poder visualizarlo, denota que ya está en declive. Porque cuando está en auge, lo que veíamos es que cuando los mitos están en auge, en pleno auge, no se los ve. Uno no cree que lo que está haciendo está ligado a un sistema de creencias. Y el hecho de que lo estemos viendo es que está decayendo. Y las nuevas generaciones, lo hemos visto en Conducta del año pasado, las nuevas generaciones no han esperado ser financiadas por las ONG para juntar la gente en la plaza pública. Así que ese motor, esa conducta de estas nuevas generaciones viene de otro lado. No están siendo movilizadas por el dinero. Pero creo que solo se cae un mito periférico. No me queda claro si ese hecho puede en sí develar mitos más profundos. Porque lo que deja la caída del mito del dinero en este momento es un tremendo vacío, un inmenso sinsentido. Pero quizás también sea desde esa profunda necesidad de sentido, desde ese rotundo fracaso, desde ese vacío sin fin, que podamos quizás conectar con algo suave, con algo quedo, con algo que tenga el inequívoco sabor a sentido. Para terminar, quería presentarles un video de 2 minutos, es bien cortito, en que a través de un mito, Prometeo, hemos tratado de conectar un segundo con esa chispa de lo profundo a través del sistema de imágenes, porque los mitos al fin y al cabo hablan de imágenes.
Acá les traje el fuego para que iluminen la noche. Es fuego sagrado porque era de los dioses y lo robé para ustedes, para que enciendan el hogar, que dé calor a sus hijos y a los hijos de sus hijos. También lo escondí en el silencio de las rocas milenarias, y cuando las golpeen podrán tener la chispa de luz que ilumina a la humanidad, las veces que ustedes quieran. Vuestra tarea será cuidar mi fuego sacro. Serán cientos de miles de años conociendo, amando,